¿Y si todo lo que creíste conocer sobre Jesús fuera apenas una sombra, un reflejo incompleto de una verdad mucho más profunda y perturbadora? Piensa un instante. La Biblia que llega hoy a tus manos es el resultado de siglos de selecciones, omisiones y silencios. Pero ¿qué habría en esas páginas perdidas, en esas palabras que no fueron escritas o que fueron arrancadas? Tal vez lo que siempre se nos enseñó sea solo la superficie de un océano oscuro y misterioso que pocos se atrevieron a mirar. Antes de avanzar, quiero invitarte a unirte a esta comunidad de buscadores de secretos. Suscríbete, activa la campanita y comenta desde dónde nos acompañas. Este no es un canal para espectadores comunes, sino para aquellos que sienten en el alma que hay algo más allá de lo que la Iglesia predicó durante siglos. Si estás aquí, no es casualidad. Es porque una fuerza invisible te trajo hasta este momento. Ahora escucha con atención. Hay un eco que resuena a lo largo de los siglos. Antiguos manuscritos quemados en hogueras, evangelios ocultos bajo tierra, palabras prohibidas que sobreviven solo en fragmentos. Los padres de la Iglesia lo sabían, los inquisidores lo sospechaban y los gnósticos lo proclamaban en secreto. Jesús no fue solo el maestro que predicaba en parábolas, fue el portador de un conocimiento escondido, un conocimiento tan peligroso que podía liberar al ser humano de toda cadena. Pero ¿por qué esconder algo así? ¿Quién tendría interés en silenciar parte de su mensaje? La respuesta está escrita en los vacíos de la historia, en los huecos que nadie quiso explicar. Hay evangelios que jamás se incluyeron en el canon. Tomás, María Magdalena, Judas, textos que presentan un Jesús muy distinto, más humano y al mismo tiempo más divino. Un maestro que no hablaba de templos de piedra, sino de templos interiores, no de reinos lejanos, sino de un reino que arde en lo profundo de cada ser. Y si las iglesias, en su afán de poder y control, decidieron que esas palabras eran demasiado peligrosas para el pueblo, porque un hombre que descubre el reino dentro de sí mismo ya no teme, ya no obedece ciegamente, ya no se deja dominar por quienes dicen tener la llave de la salvación. Ese era el verdadero peligro, que los hombres y mujeres comprendieran que la chispa divina habita en ellos mismos. Imagina por un instante a Jesús, hablando en susurros a sus discípulos más cercanos, revelando verdades que no podían ser dichas en público, palabras que resonaban como un eco sobrenatural. Quien beba de mi boca será como yo, y yo seré él, y lo escondido le será revelado. Estas frases, recogidas en el Evangelio de Tomás, no aparecen en tu Biblia, y sin embargo, allí están, como un mensaje cifrado que atraviesa los siglos. ¿Por qué? Porque son fragmentos de un secreto demasiado grande para ser apagado. Las arenas del desierto egipcio guardaron por siglos los rollos de Nag Hammadi. Allí, ocultos en vasijas de barro, esperaban a ser descubiertos en 1945, como si el tiempo mismo hubiera decidido que ya estábamos listos para escuchar lo prohibido. Entre esos textos aparecieron palabras atribuidas a Jesús que hablan de la luz interior, del despertar de la conciencia, del poder que duerme en el interior del hombre. Palabras que transforman la imagen del Cristo en algo mucho más misterioso y cercano a lo sobrenatural. Pero no te confundas. No estoy diciendo que todo lo que aprendiste sea falso. Lo que digo es aún más inquietante. Lo que conoces es apenas una parte, la punta de un iceberg inmenso. La verdadera enseñanza de Jesús fue fragmentada, mutilada, seleccionada por concilios, emperadores y líderes religiosos que temían que la humanidad descubriera su propia grandeza espiritual. ¿Y si lo que fue eliminado contenía las claves de nuestra verdadera naturaleza? Observa las contradicciones.
¿Por qué los evangelios canónicos parecen callar sobre ciertos años de su vida? ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Qué aprendió? ¿Qué secretos recogió? ¿Qué misterios contempló? La Biblia guarda silencio, pero otras tradiciones susurran respuestas. Viajes a Egipto, a la India, a tierras lejanas donde los sabios hablaban del alma, del karma, de la reencarnación, del poder del espíritu sobre la materia. ¿Son solo leyendas o rastros de una verdad borrada? Cuando uno se adentra en este laberinto, empieza a sentir que algo invisible lo observa, como si las mismas palabras sagradas respiraran en la penumbra. El misterio se vuelve casi palpable, como un velo que puede levantarse en cualquier momento. Y tú, que escuchas ahora, ¿te atreverías a seguir adelante sabiendo que lo que descubrirás podría cambiar para siempre tu forma de ver a Jesús, tu fe y hasta tu propia existencia? Porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato histórico, es una puerta que conduce a un Jesús oculto, enigmático, cuya voz todavía resuena entre las sombras de los textos prohibidos. Pero cuidado, quien cruza esta puerta ya no vuelve a ver el mundo con los mismos ojos. El secreto te transformará, quieras o no. La pregunta es, ¿estás listo? La Biblia que hoy conocemos es un libro lleno de palabras, pero también de silencios, silencios tan profundos que parecen gritar. ¿Te has dado cuenta de que los evangelios guardan casi absoluto silencio sobre la juventud de Jesús? Entre los 12 años, cuando lo vemos en el templo, y los 30, cuando inicia su ministerio, existe un vacío de casi 2 décadas. Años borrados, ocultos, inexplicablemente ausentes. ¿Qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué secretos aprendió? ¿Qué misterios contempló? Los evangelios oficiales callan, y sin embargo, el eco de esos años resuena en tradiciones antiguas que la Iglesia jamás quiso aceptar. Algunos manuscritos sugieren viajes a Egipto, donde aún se preservaban los restos de la sabiduría faraónica y los templos herméticos. Otros relatos apócrifos susurran que Jesús estuvo en tierras lejanas, tal vez en la India, donde aprendió de los brahmanes y yogis los misterios de la reencarnación y la unión del alma con lo divino. Incluso hay quienes afirman que caminó por tierras persas, donde los magos hablaban de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Mera fantasía? Tal vez. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué esos relatos fueron tachados de herejía? ¿Por qué los concilios, en sus largas reuniones bajo la sombra de emperadores, eligieron cuáles evangelios serían aceptados y cuáles condenados al fuego? El concilio de Nicea, el de Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, fueron encuentros de fe o juicios políticos, porque en ellos no solo se definió la doctrina, también se borró lo incómodo, lo que no servía al poder. Evangelios enteros fueron condenados, maestros perseguidos, rollos destruidos. Y en ese proceso, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué verdad se perdió para siempre en las llamas? Imagina los monasterios del desierto, donde monjes temblorosos copiaban textos antiguos a la luz de antorchas. Ellos sabían que lo que escribían podía ser considerado peligroso. Por eso, escondieron rollos en cuevas, en vasijas de barro, enterrados en arenas que no hablarían hasta siglos después. Nag Hammadi, Qumran, lugares que hoy nos entregan fragmentos prohibidos como si fueran mensajes de otro mundo, voces del pasado que se negaron a morir. Y entre esos fragmentos surge un Jesús distinto, no solo el Hijo obediente, no solo el Cordero del sacrificio, sino un maestro que hablaba del reino interior, de la chispa de luz que cada hombre y cada mujer llevan dentro. Un conocimiento tan transformador que, de difundirse abiertamente, hubiera hecho temblar los cimientos de toda institución religiosa.
porque un pueblo que entiende que la divinidad habita en su interior ya no necesita intermediarios. Y eso, para los poderosos, era intolerable. Por eso la Biblia que tienes en tus manos es apenas un reflejo. Es real, sí, pero incompleto. Es un mapa que muestra caminos, pero oculta atajos, puertas secretas, senderos hacia una experiencia directa con lo divino. ¿No es sospechoso que tantos textos antiguos coincidan en señalar que Jesús hablaba en secreto a algunos discípulos? Palabras privadas, revelaciones que jamás fueron destinadas a las multitudes. El propio Evangelio de Marcos en el capítulo 4 lo insinúa. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Palabras que parecen inocentes, pero que esconden una idea inquietante. Había enseñanzas reservadas solo para los íntimos, verdades que no debían ser reveladas al pueblo común. ¿Qué era tan peligroso como para ser guardado con tanto celo? Ahora entiendes por qué tantos textos fueron declarados apócrifos. Porque en ellos Jesús no aparece solo como Salvador sacrificial, sino como guía iniciático, un guía que mostraba al ser humano cómo despertar a lo sobrenatural que habita en su interior. La sombra de lo prohibido se alarga sobre la historia. Y cada silencio, cada omisión, cada evangelio desaparecido es un hilo que nos conduce a un secreto mayor. Un secreto que cuando se desvele cambiará para siempre tu visión sobre el Hijo del Hombre. Entre las sombras de la historia se esconde un eco que nunca fue apagado. Los evangelios prohibidos. Textos que alguna vez circularon entre comunidades cristianas primitivas y que con el paso del tiempo fueron perseguidos, condenados y enterrados como si fueran un veneno. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo en silenciarlos? ¿Qué contenían que podía amenazar el orden de la Iglesia y del imperio? Imagina por un instante descubrir un evangelio donde Jesús no habla de templos de piedra ni de sacrificios rituales, sino de un reino que ya arde dentro de cada ser humano. Eso encontramos en el Evangelio de Tomás, hallado en 1945 entre los manuscritos de Nag Hammadi. En él Jesús dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Estas palabras, si las piensas bien, son casi incendiarias. Porque si el reino está dentro de ti, ¿qué poder tienen entonces los sacerdotes, los rituales, las jerarquías? Ninguno. El acceso a lo divino no depende de un templo ni de un altar, sino de un despertar interior. Y ese despertar puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Comprendes ahora por qué este evangelio fue borrado? Pero no fue el único. El Evangelio de María Magdalena presenta a una discípula que recibe revelaciones secretas directamente de Jesús. En él, María aparece no como una simple seguidora, sino como depositaria de un conocimiento más elevado, tan profundo que provocó celos y disputas con Pedro y los demás apóstoles. Y si María fue la discípula predilecta, aquella a quien Jesús confió misterios que los demás no estaban preparados para recibir. ¿Qué habría significado eso para una iglesia que durante siglos silenció la voz de las mujeres? Y está también el Evangelio de Judas, un texto enigmático que da un giro completo a la traición más famosa de la historia. Allí, Judas no aparece como un traidor maldito, sino como el discípulo más cercano, aquel que cumplió una misión dolorosa, pero necesaria, siguiendo las instrucciones secretas del propio Jesús. Una visión que trastoca todo lo que nos enseñaron y que transforma a Judas en guardián de un misterio demasiado grande para ser comprendido por las multitudes. Todos estos textos y muchos más fueron considerados peligrosos. Los concilios los rechazaron, los obispos los persiguieron, los escribas los destruyeron, pero el desierto los protegió.
y hoy resurgen como susurros de un pasado oculto, fragmentos de una verdad que nunca murió. Lo más inquietante es la imagen que dibujan en conjunto. Un Jesús enigmático, un maestro que hablaba en dos niveles. Para la multitud, parábolas sencillas. Para sus íntimos, revelaciones secretas. Un Jesús que no buscaba fundar una religión organizada, sino despertar conciencias. Un guía espiritual más cercano a los antiguos iniciados, a los maestros de misterios, que a la figura domesticada que la Iglesia presentó durante siglos. Y aquí surge la pregunta más perturbadora. ¿Qué habría pasado si estos evangelios hubieran formado parte del canon? ¿Cómo sería hoy el cristianismo? ¿Cómo serían nuestras creencias si desde niños hubiéramos aprendido que el reino no está en los cielos lejanos, sino en lo profundo de nosotros mismos? Tal vez no seríamos súbditos de templos y autoridades, sino exploradores de lo sagrado en cada rincón de nuestra alma. Tal vez la historia de Occidente habría tomado otro rumbo. Y quizás, solo quizás, ese fue el verdadero motivo por el cual estas palabras fueron borradas, porque liberaban demasiado. Pero no te confundas. Lo que estamos viendo hasta ahora son apenas destellos, piezas sueltas de un rompecabezas mucho mayor. El verdadero secreto aún espera. Y cuando lo descubramos, comprenderás que todo lo que sabías sobre Jesús no era más que la preparación para una verdad más grande, más peligrosa y más sobrenatural de lo que jamás imaginaste. Cada palabra borrada, cada evangelio silenciado, cada línea tachada de la historia es como una grieta en un muro. Y cuando uno mira con atención a través de esas grietas, empieza a ver un paisaje diferente, inquietante, casi prohibido. El Jesús que surge de los textos oficiales es claro, definido, obediente a la imagen que la Iglesia quiso fijar. Pero detrás de esa figura domesticada late otro rostro, más misterioso, más sobrenatural, más incómodo para el poder. Mira las contradicciones. Los evangelios canónicos describen a Jesús como un predicador público, seguido por multitudes. Sin embargo, en múltiples pasajes se nos dice que revelaba secretos solo a unos pocos. Marcos 4 lo dice con claridad. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Qué enseñanzas eran esas que solo unos pocos podían escuchar? ¿Por qué temía que las multitudes no comprendieran, o peor aún, que no debían comprender? La respuesta se asoma en los evangelios apócrifos. Jesús transmitía un conocimiento iniciático, un saber reservado para quienes podían soportar el peso de la verdad. No era doctrina para ser recitada, sino una llave para abrir puertas ocultas. Y esas llaves eran tan peligrosas que debían mantenerse en secreto. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Quién decidió que nosotros hoy no debíamos conocerlas? ¿Quién apagó esas voces? La historia nos lleva a concilios y emperadores, hombres de carne y hueso que se erigieron jueces de lo divino. Constantino, con su cruz en el cielo y su espada en la tierra, convirtió al cristianismo en religión oficial del imperio. Y con ese acto selló también la condena de todo lo que no se ajustaba a su visión de unidad y control. ¿Y si lo que llamamos herejía no fue otra cosa que verdades incómodas para los poderosos? ¿Y si los peligrosos gnósticos no eran enemigos de Cristo, sino guardianes de una parte de su mensaje? Porque para ellos Jesús no vino a fundar una institución, sino a despertar almas dormidas. No vino a erigir templos de piedra, sino a revelar que el verdadero templo habita en el corazón de cada hombre y cada mujer. Imagina lo que esto significaba para la estructura del poder. Si cada ser humano podía encontrar la chispa divina dentro de sí mismo, ¿para qué servirían los sacerdotes, los concilios, los dogmas?
El control se desmoronaba, y por eso quizás fue necesario construir una imagen distinta, un Cristo oficial aprobado por el imperio, despojado de sus secretos más perturbadores. Y así, a lo largo de los siglos, el Jesús oculto fue quedando enterrado. No del todo muerto, porque las arenas del desierto y los manuscritos olvidados lo protegieron, pero sí relegado a las sombras, esperando el momento en que alguien volviera a preguntar, a sospechar, a escuchar el eco prohibido de sus palabras. Ese eco está llegando hasta ti ahora. Lo sientes en tu piel, en tu respiración, en ese leve temblor que recorre tu alma cuando intuyes que lo que estás por escuchar puede transformar tu fe y tu vida. Porque lo que se ha mantenido oculto no es un simple detalle histórico, no es un pasaje menor ni una anécdota olvidada, es un secreto tan profundo que cambia el sentido mismo de lo que significa seguir a Jesús. Y ese secreto, guardado entre sombras durante siglos, está a punto de ser revelado. Pero no ahora, todavía no. Aún necesitamos atravesar un umbral más, porque lo que descubrirás en el próximo capítulo no es fácil de aceptar. No todos están preparados para escuchar. Y sin embargo, tú estás aquí. Eso significa que el misterio te eligió. ¿Estás listo para mirar lo que la historia intentó borrar? El momento ha llegado. Has recorrido los silencios de la Biblia, las contradicciones de la historia y las sombras de los evangelios prohibidos. Y ahora, finalmente, el velo comienza a levantarse. Lo que vas a escuchar no es fácil de aceptar. No lo es para quienes han vivido toda su vida bajo un dogma, ni para quienes creen que ya lo saben todo sobre Jesús. Pero si has llegado hasta aquí, es porque el misterio te eligió. En los textos gnósticos, especialmente en el Evangelio de Tomás, encontramos frases que resuenan como un eco sobrenatural, como si vinieran de otra dimensión. Jesús dice: «El que beba de mi boca será como yo, y yo seré él, y lo oculto le será revelado». Piénsalo bien. Estas no son palabras de un maestro que pide obediencia ciega. Son las palabras de un guía que ofrece igualdad, unidad, una fusión entre maestro y discípulo. Un Jesús que no se coloca en un pedestal inalcanzable, sino que abre la puerta para que otros se conviertan en lo que Él es. Este es el secreto. Jesús no vino solo a salvar, vino a revelar que la chispa divina habita en cada uno de nosotros. Que lo que Él hizo, tú también puedes hacerlo. ¿Recuerdas aquellas palabras en el Evangelio de Juan? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué nunca escuchaste esto en un sermón dominical? Porque esa frase leída con ojos despiertos significa que el poder no está fuera, sino dentro. Los evangelios prohibidos lo confirman una y otra vez. El reino no está en los cielos lejanos, ni en templos de piedra, ni en manos de sacerdotes. El reino está dentro de ti. Tú eres el templo. Tú eres el lugar donde habita lo divino. Y este conocimiento es tan liberador que podía desmantelar siglos de control religioso y político. El Evangelio de María lo dice con claridad. María recibe visiones secretas donde Jesús le revela que el alma debe atravesar arcontes, guardianes cósmicos, hasta alcanzar la verdadera libertad. ¿Qué significa esto? Que la batalla no es en la tierra, sino en dimensiones invisibles. Que el verdadero enemigo no es Roma ni los fariseos, sino las fuerzas que mantienen al ser humano dormido, atrapado en la materia y en el miedo. Por eso la enseñanza era peligrosa, porque liberaba al ser humano no solo de las cadenas sociales, sino de las cadenas espirituales, porque revelaba que cada uno puede despertar, cruzar el velo, trascender este mundo y acceder a la eternidad. Y Judas, ese discípulo maldito en los evangelios oficiales, aparece en los textos prohibidos como el único que comprendió.
Jesús le confía secretos que los otros no podían soportar. Le dice: tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Una frase que suena como un acertijo, pero que esconde una verdad brutal, que el acto de Judas no fue traición, sino cumplimiento de un misterio más grande necesario para que Jesús se liberara de su envoltura carnal y mostrara la luz eterna. Aquí está la clave que nadie quiso que supieras. Jesús hablaba de un reino interior, de un despertar espiritual, de un poder que ya arde en ti, y eso fue borrado, mutilado, perseguido, porque un pueblo que sabe que es divino ya no puede ser controlado. Ahora entiendes por qué estos textos fueron escondidos durante siglos. No era porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos, porque revelaban un secreto que podía incendiar el mundo. Y mientras escuchas esto, pregúntate: ¿qué pasaría si todos despertaran a esta realidad? ¿Qué pasaría si millones comprendieran que la chispa de lo eterno está dentro de ellos, esperando a ser encendida? Ese fue el verdadero temor de emperadores y obispos, que la humanidad descubriera que no necesita cadenas para llegar a Dios. Pero tú ya lo escuchaste, y no podrás olvidarlo. El secreto que fue borrado durante siglos ya no puede ocultarse más. Has visto los fragmentos dispersos, las voces que susurran desde manuscritos prohibidos, los ecos que resuenan en las sombras. Ahora es momento de unir todas las piezas y mirar de frente lo que durante tanto tiempo intentaron esconder. Jesús no fue solamente un profeta, ni solamente un salvador sacrificial. Fue un maestro de misterios, un revelador de realidades invisibles. Sus palabras eran llaves, códigos que abrían puertas en la conciencia. Por eso decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. No todos podían comprenderlo, porque lo que enseñaba no era religión, sino transformación. No era obediencia, era despertar. En los textos gnósticos, Jesús aparece como aquel que vino a recordarnos quiénes somos en realidad. No esclavos, no pecadores condenados, sino chispas divinas atrapadas en un mundo de sombras. Su misión no fue crear templos de piedra, sino encender la llama de lo eterno en cada alma. Y ese mensaje, si se hubiera difundido, habría cambiado la historia de la humanidad. Imagina por un instante que todos hubiéramos crecido sabiendo que el reino está dentro de nosotros, que no necesitamos mediadores, ni estructuras, ni jerarquías para acceder a lo divino, que cada respiración, cada pensamiento, cada mirada puede ser la puerta hacia lo eterno. ¿Te das cuenta del poder que eso otorga? El poder de ser libres, de romper cadenas, de desafiar sistemas enteros. Ese fue el verdadero peligro de sus enseñanzas. No el mensaje de amor y perdón, que también fue real, sino el mensaje secreto, sobrenatural, reservado a quienes podían soportar la verdad, que lo divino habita en el interior del ser humano y que quien despierta a esa chispa se convierte en algo más que hombre. Por eso sus discípulos lo describían con un aura casi sobrehumana. No porque hiciera milagros externos, sino porque había dominado las leyes invisibles de la creación. Caminaba sobre el agua porque ya no estaba sujeto a la materia. Multiplicaba panes porque entendía que todo es energía en manos de quien despierta. Sanaba enfermos porque había descubierto que el cuerpo es solo un reflejo del espíritu. Y lo más perturbador de todo, enseñaba que sus discípulos podían hacer lo mismo. Vosotros sois dioses, dice el Evangelio de Juan, citando un salmo antiguo. Palabras escandalosas, casi imposibles de aceptar. Y sin embargo, ahí están, grabadas como un eco que no pudo ser borrado. ¿Qué significa que somos dioses? Significa que dentro de nosotros late la misma chispa que ardía en él. Que el misterio no está en adorarlo a distancia, sino en despertar y reflejar su luz en nuestra propia existencia. Pero el mundo no estaba listo para esa verdad.
Un imperio necesitaba súbditos obedientes, no hombres y mujeres libres. Una iglesia necesitaba fieles sumisos, no buscadores despiertos. Por eso se forjó un Cristo oficial, domesticado, reducido a dogmas. Y el Cristo místico, cósmico, liberador, fue enterrado en arenas y hogueras. Lo que has escuchado aquí no es una invención moderna. Es el eco de manuscritos que sobrevivieron a la destrucción, de frases grabadas en secreto, de comunidades enteras que murieron por mantener viva la llama. Gente que entendía que Jesús no vino a construir una religión, sino a mostrar un camino hacia lo infinito. Ese camino sigue abierto, y aunque el poder intentó borrarlo, sus palabras vuelven a ti ahora, como si atravesaran el tiempo y el espacio para llegar en este preciso instante. No es casualidad que estés escuchando esto. Es un llamado. La pregunta es, ¿te atreverás a despertar? Has llegado al final de este viaje y sin embargo no es un final, sino un comienzo. Lo que hemos desenterrado juntos no es solo historia perdida ni fragmentos de manuscritos olvidados. Es un mensaje vivo, palpitante, que atraviesa los siglos para llegar a ti. Un susurro de lo eterno que te recuerda que dentro de ti arde la chispa que Jesús vino a despertar. Piensa en todo lo que escuchaste. Evangelios prohibidos, palabras ocultas, verdades silenciadas. Durante siglos intentaron sepultarlas bajo capas de dogmas y miedos. Pero el secreto sobrevivió, como una llama que nunca pudo ser apagada. Y hoy, esa llama está frente a ti, esperando ser encendida en lo más profundo de tu alma. Jesús no fue solo un maestro de parábolas. Fue un revelador de misterios, un guía hacia lo invisible. Sus verdaderas enseñanzas no hablaban de templos de piedra ni de reinos distantes, sino de un reino interior, un despertar sobrenatural que libera al hombre de toda cadena. Ese es el secreto que intentaron borrar y que ahora conoces, pero cuidado, una vez que lo sabes, ya no puedes volver atrás. No verás la Biblia con los mismos ojos, ni escucharás los sermones con la misma inocencia, porque ahora comprendes que el verdadero poder no está fuera, sino dentro, que lo divino habita en ti, y que despertar a esa verdad es la tarea más grande y más peligrosa de todas. Este canal existe para buscadores como tú, almas que no se conforman con lo que les dicen, sino que quieren atravesar el velo y descubrir lo que fue escondido. Si sientes que este mensaje tocó algo en tu interior, suscríbete, comparte este video y comenta qué resonó más contigo. No lo hagas solo por nosotros, hazlo porque este conocimiento necesita expandirse, porque hay otros que como tú están listos para escuchar lo prohibido. Pero aquí no termina todo. Hay más secretos, más evangelios borrados, más misterios que esperan ser desvelados. Lo que viste hoy es solo una parte de un rompecabezas cósmico que apenas comienza a revelarse. Y ahora te dejo con una pregunta que debes responder en lo profundo de tu corazón. Si Jesús dijo que el reino está dentro de vosotros, ¿qué pasaría si realmente lo creyeras?